Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Vamos a meditar el día de hoy en Mateo 24. Vaya ahí a Mateo 24. Jesús regresará. ¿Usted cree que Jesús regresará? Amén. Lo creemos. Bueno, el tema de las señales antes del fin es un tema polémico posiblemente, y en otros casos también es algo atrayente, ¿no? A todos les interesa. ¿Cuáles son las señales del fin? ¿Cierto o no? A usted no le interesa. ¿Cómo será? ¿Qué señal habrá cuando Jesús regrese? Bueno, algunos se interesan en este tema porque dicen si podemos discernir las señales y los tiempos del fin, estaremos preparados. Y muchos han usado este tema como un motor para su vida y para la predicación, para el ministerio, ¿sí? Y bueno, Mateo 24, sin lugar a duda, será un capítulo que se usa para hablar de estas señales antes del fin, ¿sí? Pero, ¿qué señales nos da la Biblia del fin? ¿Qué señales nos da la Biblia del fin? ¿Y de qué fin nos habla la Biblia, o sobre todo Mateo 24? Y otra pregunta que debemos hacer es, ¿cómo afecta esta verdad a nuestras vidas? ¿Sí? Si realmente estamos esperando que Jesús regrese, ¿cómo afecta eso en nuestras vidas? Bueno, vamos allá a Mateo 24, verso 33. Dice la palabra de Dios: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oremos. Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Agradecemos porque cada día, oh Dios, tú nos muestras tu amor, tu misericordia. Y en esta hora, Dios, esta palabra que nos has hablado también, esta palabra que meditaremos, sabemos que, oh Dios, es parte de tu misericordia, porque, Señor, tu palabra nos da vida. Y esta vida, oh Dios, que nos das es una vida eterna. Pedimos, oh Dios, que nos des un corazón entendido, un espíritu dispuesto a escuchar tu palabra y a ponerla por obra. Agradecemos, oh Dios, en esta hora y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, antes de entrar al tema específico de Mateo 24, vamos a ver dos cosas que son necesarias para entender Mateo 24, y ahorita vamos a ir viendo. Mateo 24 está después de que Jesús entra a Jerusalén como rey. Jesús purifica el templo y maldice la higuera. ¿Recuerda eso? Esas historias. Maldice una higuera que no daba fruto, que estaba representando al pueblo de Israel. Y la maldice precisamente por eso, por no dar fruto. Pero también hace un lamento sobre Jerusalén. Llora sobre Jerusalén. Y dice Mateo 23, si quiere vaya ahí a Mateo 23, unos versos antes de, ya casi al final de Mateo 23, Jerusalén llora, ¿verdad? Sobre Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué hace este lamento sobre Jerusalén? Porque Jerusalén, bueno, los pobladores de Jerusalén mataban a aquellos siervos que Dios les había enviado, aquellos que llevaban la palabra de Dios. Y después sigue diciendo, ¿no?, que Dios quiso juntarlos y protegerlos como la gallina protege a sus polluelos, pero ellos ¿qué hicieron?
No quisieron, no quisieron. Pero termina diciendo en el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa está hablando? El templo. Ellos habían puesto su confianza en el templo. Y ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Ahí en Mateo 24, versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús les advierte que este templo será entonces destruido. Ya les había dicho anteriormente, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahora los discípulos dicen, mira este templo, qué majestuoso. Y sí, realmente el templo de Jerusalén, en este caso el templo que había construido Herodes, sí era un templo majestuoso, ¿no? Muy grande, unas piedras enormes, ¿sí? Bueno, que parecería imposible que pudiera ser destruido. Pero Jesús les dijo, esta casa será dejada desierta. Y ahora, en el capítulo 24, dice, ¿ven todo esto no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Cuál era la razón de este juicio que estaba anunciando Jesús? El haber rechazado el gobierno de Dios. No quisieron estar bajo el gobierno de Dios, rechazaron el gobierno sobre sus vidas y no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías. Habían muchas pruebas de que Jesús era el Mesías, pero no quisieron. Entonces Jesús les advierte, va a venir un juicio sobre ustedes. Y bueno, vamos a ver ahora dos cosas que les dije: el templo y el Hijo del Hombre. Yo creo que son temas que ya hemos tratado, nada más debemos volver a recordarlos para que cuando leamos Mateo 24 no tengamos ideas erróneas. ¿Qué era el templo? ¿Qué simbolizaba el templo? A ver, dígame, ¿qué simboliza el templo? La presencia de Dios. Era un símbolo visible de que Dios estaba en medio de su pueblo. Bueno, y en un sentido más amplio y más profundo, ¿qué significaba el templo? ¿Qué significaba el tabernáculo? En primera instancia, la presencia de Dios en medio del pueblo y el gobierno de Dios en el pueblo. Pero más allá, todos los lugares del templo, del tabernáculo, los ritos que hacían, ¿qué significaban? ¿Qué representaba? A Jesucristo mismo, ¿sí? Ese templo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Nos dice Hebreos 8, verso 5, dice, los cuales, hablando de los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sí? Todo esto era sombra de lo que había de venir. Dice un tabernáculo celestial. Pero ahora en Juan 2, versículo del 9 en adelante, cuando está hablando también del 19, perdón, en adelante, cuando también purifica el templo, dice algo bien importante Jesús: destruyan ese templo, en el verso 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba hablando, bueno, a los judíos, ellos pensaban que estaba hablando de este templo, ¿no? De un templo físico. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, en un sentido más profundo, el templo, ¿qué va a simbolizar o qué va a representar? A Jesucristo mismo. ¿Sí? Sigue diciendo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, el templo, ¿qué simbolizaba? A Jesucristo mismo. Bueno, entonces, en un sentido
esta destrucción del templo era necesaria. Este templo debía ser destruido por dos razones, ¿sí? Por todo lo que representaba el templo. ¿Qué representaba? Dijimos, a Jesucristo mismo, ahora habitando. Pero ahora, si ya está Jesucristo, ¿qué razón hay para ese templo físico? ¿Hay alguna razón? ¿Todavía necesitan estar haciendo los sacrificios? No, ya Jesús vino. Y si usted tiene tiempo, después puede leer Hebreos y nos va a decir que todo eso era una representación de Jesús. El sacrificio, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran una representación del sacrificio que Jesús iba a hacer. Entonces, estando Jesús, ya no había necesidad de un templo, ¿sí? Cuando entonces Jesús muere, resucita, asciende al cielo y toma el trono, ya un templo físico no tenía ninguna razón de ser. Por eso en Hebreos también dice, ese templo era una sombra de lo que debe venir, de ese templo celestial, pero ese templo celestial en realidad es mismo Jesucristo, ¿sí? Ahora, este es un punto, el templo, ¿sí? Era necesario que fuera destruido. Y ya dije una razón, después vamos a ver la siguiente razón. Ahora, el Hijo del Hombre. ¿Por qué digo el Hijo del Hombre? Porque si usted ve ahí Mateo 24, en varias ocasiones va a mencionar al Hijo del Hombre, ¿sí? Sobre todo en el verso 30, que ya leímos al principio del servicio, ¿sí? ¿Cómo se llamaba Jesús a sí mismo? El Hijo del Hombre. Sobre todo Mateo es el nombre que se usa para referirse a Jesús. Él mismo hablando de él decía, y verán al Hijo del Hombre viniendo. O aquí vean, aquí en el Mateo 24, 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿sí? En el verso 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si no entendemos la expresión que usa Jesús al decirse Hijo del Hombre y la base para esto, haremos interpretaciones extrañas, ¿sí? Primero, entender que Hijo de Hombre no se refiere a la naturaleza humana de Jesús, como algunos han dicho. Hijo de Hombre es que está hablando de su naturaleza humana, porque sabemos que Jesús tenía una naturaleza humana, ¿no? 100% hombre, pero también 100% Dios. Y algunos dicen, Hijo de Hombre se refiere a que era un hijo de seres humanos como nosotros. No. Hijo de Hombre en realidad no se refiere a la naturaleza humana de Dios, sino lo contrario, se refiere a la naturaleza divina de Jesús. ¿Por qué? ¿Sí? ¿De dónde viene esta expresión? ¿Cuál fue la base de Jesús para decir yo soy el Hijo del Hombre? En Daniel 7, vaya a Daniel 7 y ya lo hemos visto en otros temas, pero en Daniel 7, para que vea por qué estoy diciendo que no se refiere a la naturaleza humana, sino a la naturaleza divina de Jesús. Daniel 7, verso 9. Usted lo puede ver y habla de Dios Padre, el anciano de días, ¿sí? Dice que fueron puestos tronos en el cielo y se sentó ¿quién? El anciano de días. ¿Quién es este anciano de días? Dios Padre. Y había, dice, millones de ángeles que le servían, millones de millones estaban delante de él, le servían. Pero después sigue diciendo en el verso 13 de Daniel 7, verso 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién venía entre las nubes? El Hijo del Hombre. Y vino hasta ¿quién? El anciano de días, y le hacen acercarse a él. Y en el versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
Entonces, si usted se da cuenta, aquí Daniel, para referirse a ese Mesías que está tomando el trono en el cielo, ¿cómo se refiere a él? Hijo del hombre. Pero si usted se da cuenta, dice que venía el Hijo del Hombre entre las nubes. Y eso es algo bien importante. Tenga presente esto, la nube. ¿Por qué le digo esto? Sabemos que la Biblia habla a veces como metáforas o usa símbolos, y a veces nosotros lo tomamos literal y queremos dar una interpretación así. Pero sabemos qué significa la nube, ¿verdad? ¿Sí? La gloria de Dios en un lugar. Cuando iban en el desierto, ¿qué dice que los acompañaba? Una nube los iba guiando. La presencia de Dios, la gloria de Dios iba guiando al pueblo. Cuando inauguraron el tabernáculo y el templo de Salomón, ¿qué descendía sobre ese tabernáculo, sobre ese templo? Una nube. Representa la gloria de Dios. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, ¿qué es lo que ven los discípulos? Dice, una nube los cubrió a todos. Entonces, cuando la Biblia habla de la nube, ¿a qué se refiere? A la gloria de Dios. Entonces, viene el Hijo del Hombre con las nubes del cielo, o sea, en la gloria, en su gloria. Se acerca al anciano de días y entonces se le da todo dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Jesús toma el trono en el cielo y es el rey de toda la tierra. ¿Cuándo pasa esto? Cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo, ahora está sentado a la diestra del Padre. Este evento que Daniel ve, esta visión que Daniel ve de Dios Padre, dice, fueron puestos, si se da cuenta, dice, fueron puestos tronos. No está diciendo un trono, ¿verdad? Tronos, donde está sentado el anciano de días, el Padre, y llega el Hijo del Hombre, que Jesús después, él se identifica a sí mismo como el Hijo del Hombre, y se sienta también en su trono. Se le da todo dominio, gloria y reino para que todos le adoren. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. ¿Ok? Siempre cuando pensemos en el Hijo del Hombre, debemos entenderlo desde esta perspectiva que nos habla Daniel, porque Jesús lo usa desde ese sentido. Entonces, aquí en Daniel 7, ¿de qué está hablando? Jesús tomando el reino en el cielo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a Mateo 24, nuevamente. Ya hemos visto ahora en el Antiguo Testamento cómo se menciona o qué significa el Hijo del Hombre. Ahora en Mateo 24, en el verso 30, entonces, dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Qué señal del Hijo del Hombre en el cielo? ¿Qué señal? La que acabamos de ver en Daniel 7. El Hijo del Hombre viniendo en las nubes y tomando su reino. Aquí también debemos entender algo. Cuando en Daniel 7 dice Daniel, vi al Hijo del Hombre viniendo con las nubes. ¿A dónde venía? ¿A dónde venía? Porque cuando nosotros escuchamos viniendo, ¿qué entendemos? Que Dios o que Jesús está viniendo del cielo a la tierra. Pero en Daniel 7, y les pregunté, ¿cuándo sucede esto? Cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo, Jesús toma su trono. Entonces, ¿Jesús estaba viniendo o estaba yendo? Estaba yendo al cielo. Pero Daniel está viendo esa visión, para la redundancia. Está viendo, viniendo, dice, entre las nubes, pero ¿dónde está Daniel? En el cielo. O sea, la visión que está teniendo está en el cielo, en el ámbito celestial. Y Jesús está tomando su trono en el cielo.
Entonces, muchas veces cuando dice viniendo, en realidad está hablando en el ámbito celestial, tomando su reino. Leamos aquí, 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto en realidad es el cumplimiento ¿de qué? De Daniel 7. Pero nuevamente les pregunto, ¿cuándo sucedió eso? Cuando Jesús sube y toma su trono en el cielo. Ahorita vamos a ir un poco más detalladamente. Fíjense en Mateo 16:27. Ya Jesús había también usado una expresión similar en Mateo 16:27. Y aquí es donde a veces comenzamos a chocar con algunas ideas que no cuadran. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Nuevamente pensamos la segunda venida de Jesús, pero sigue diciendo, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán a muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si dice, hay unos de los que estaban ahí, de sus discípulos, que no iban a morir hasta que eso aconteciera, entonces, ¿qué quiere decir? Que por ahí andan algunos discípulos todavía vivos y no se ha cumplido que Jesús ya regresó, o no está hablando de la segunda venida aquí en este versículo. ¿Sí? Si tenemos en mente lo que Daniel 7 decía, viniendo en las nubes en gloria y tomando el reino, debemos entenderlo entonces cuando Jesús sube y toma su trono de gloria. Y por eso dice, hay algunos de los que están aquí que todavía van a estar vivos cuando el Hijo del Hombre venga o tome su reino, establezca su reino. ¿Vamos bien o me regreso? Entonces, todos estos pasajes que acabamos de leer tienen ese mismo sentido del cumplimiento de la profecía de Daniel 7, el Hijo del Hombre, Jesucristo, tomando el reino. ¿Bien? Ahora, sí vamos ahora ya a Mateo 24. ¿Cómo comenzó? Dice Jesús, todo esto va a ser destruido. ¿Sí? En el verso 2. El templo va a ser destruido. Entonces, ¿qué preguntan los discípulos en el verso 3? Y estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, iban saliendo del templo, y los discípulos dijeron, mira estos edificios, estas piedras, y dijo Jesús, todo esto va a ser destruido. Salieron del templo y se fueron caminando al monte de los olivos, y el templo quedaba enfrente, lo estaban viendo. Y entonces los discípulos dijeron, bueno, ¿cuándo sucederá eso que nos acaba de decir Jesús? Y es lo que dice el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, fíjese qué pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Cuando le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refieren? Si yo les digo, esto va a ser destruido, y ustedes me preguntan, ¿cuándo va a ser esas cosas? Pues de que va a ser destruido, ¿no? El templo. ¿Ok? Ahora, en el pensamiento de los judíos, ¿qué era el templo para ellos? Ya lo dijimos, la presencia de Dios. Entonces, para ellos, ¿podría ser destruido ese templo? Si era la presencia misma de Dios. Los mismos discípulos creían que Jesús era el Mesías, y en su concepto, ¿qué pensaban? Que Jesús iba a establecer su reino en Jerusalén, un reino terrenal. Entonces, al hablar Jesús de que el templo iba a ser destruido, ¿sí? ¿Ellos qué pensaron? Bueno, esto quiere decir que ya Jesús va a establecer su reino,
un reino, como nos dice el Antiguo Testamento, un reino de paz, de justicia, donde va a juzgar a todas las naciones. Y si está diciendo que este templo va a ser destruido, entonces seguramente está diciendo que ya es el fin. Para los judíos, el que el templo se destruyera, ¿qué era para ellos? El fin del tiempo. Eso era una evidencia de que ya el reino de Dios se iba a establecer. Por eso hacen estas dos preguntas: ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y sí les va a contestar Jesús. No estoy diciendo que no. ¿Cuándo serán esas cosas? La primera pregunta. ¿De qué? La destrucción del templo. Y después la segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y la primera pregunta se responde, o Jesús la responde desde el versículo 4 hasta el 35, el verso que leímos al principio. Y ahorita les digo por qué. Pero vamos a ir viendo las señales que dice aquí, porque el tema de hoy es señales del fin. Pero si ustedes ven ahí arriba en su Biblia, como título dice señales del fin, y después en el verso 29, la venida del Hijo del Hombre. Pero esos títulos no son parte de la Biblia. O sea, los editores de la Biblia pusieron esos títulos, esas divisiones. A veces puede ser correcto el título, pero a veces nos pueden, ¿cómo se puede decir?, direccionar a darle una interpretación al pasaje que no es. Si vamos leyendo, así como va el pasaje, Jesús les va a responder a la pregunta de ellos: ¿cuándo se va a destruir el templo? Y entonces en el verso 5 les dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y los van a engañar. O sea que va a haber falsos cristos. En el verso 6 dice: van a oír de guerras y rumores de guerras. No se turben, aún no es el fin. O sea, otra señal es guerras. En el verso 7 dice que va a haber pestes, hambres, terremotos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Usted puede decir: entonces esas señales se están cumpliendo ahorita, porque ahorita hay falsos cristos, hasta un mexicano, ¿no? ¿Cómo se llama? Este de aquí del norte, Mesa, ¿no? ¿Se apellida Mesa? Sí, no recuerdo. Mesa, que se dice que es el Cristo. Falsos cristos. Y no solamente él, muchos. Y dice: hay guerras y rumores de guerras. Hay pestes. Hay hambres. Hay terremotos. Entonces, ¿usted qué dice? No, pues ya es el fin del siglo. Pero vamos a pensar. Los falsos cristos, ¿cuándo han habido? Desde el primer siglo. Muchos decían: yo soy. Guerras. ¿Cuándo ha habido guerras? Toda la historia de la humanidad. Ahora, usted dice: no, pero estas guerras de ahorita son terribles. ¿No serían terribles las de antes? Que luchaban cuerpo a cuerpo y que morían 20,000, 30,000 o más en una batalla. Primera y Segunda Guerra Mundial. Las guerras en la Edad Media, las cruzadas, etcétera. Pestes. Nada más así por curiosidad dije: voy a investigar qué pestes ha habido. Y cuando estaba Justiniano de emperador, hubo una peste que el 40% de la población en la capital murió. 40%. La peste negra, usted la ha leído en historia. En algunos lugares 50 o 60% de la población murió. Dicen que después de la peste negra, Europa, que tenía 80 millones, quedó con 30 millones. La gripe española, algunos dicen que hasta 50 millones después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? 50 millones de muertos. Pero ahí podemos pensar
en la viruela, el VIH. Ahora acabamos de pasar una pandemia. Para nosotros es terrible, pero comparada a esas pandemias, a esas epidemias, en realidad no fue tan terrible. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Jesús, ¿a qué estas señales les está diciendo de qué cosa? O sea, ¿qué señales les iba a dar? De la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Sí? Y dice en el verso, y fíjese, en el verso 9 al verso 10, ¿qué habrá? Os entregarán a tribunales, os matarán, seréis aborrecidos por todas las gentes. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Los cristianos en el primer siglo no pasaron todo esto? Sí. Persecuciones peores que las de ahora, en los primeros 3 siglos. Ajá. Falsos profetas en el verso 11 se han levantado. Y hoy también, no estoy diciendo que no. Pero entonces, estas señales de las que acabamos de hablar se han repetido varias veces durante la historia. Pero si regresamos entonces a pensar a la pregunta original, ¿qué cosas van a suceder antes de la destrucción del templo? ¿Sí? Jesús le está diciendo, todo esto va a suceder antes de que sea destruido el templo. Históricamente, ¿cuándo fue la destrucción del templo? En el año 70. ¿Sí? En el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Y es que muchos predicadores se han equivocado. Muchos. Y yo podría mencionar algunos por nombre, pero por si hay alguien que está escuchando y a lo mejor idolatra a ese predicador, mejor no. Me abstengo de decir su nombre. Pero yo leí un libro de uno y en otro estuve presente cuando él estaba diciendo esa profecía. Y uno dijo, Dios me dijo que tengo hasta el 2000, porque después del 2000 que ya ni haga planes. Ya no hay nada después del 2000. El otro hasta escribió un libro donde identificó cada una de estas señales que nos habla la Biblia con un suceso que había pasado en el siglo XX. Y para él, después de que Israel es establecida como una nación, ahorita el Israel moderno en el año de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, recuerdan que antes no había una nación de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, con toda la matanza de los judíos, y las Naciones Unidas y bueno, varios gobiernos logran establecer a Israel como nación, 1948. Entonces dijeron, no va a pasar una generación y va a venir Jesucristo. Y este libro decía, una generación es de 40 años. Entonces debía haber venido en 1988, por ahí. Pero entonces se equivocó. Pero no fue así. Entonces, y han salido muchos otros, ¿no? Muchos otros. De hecho, muchos, tanto testigos de Jehová como sabáticos, han dado hasta fechas, ¿no? Exactas de cuándo iba a venir, pero les falló. Hace unos 5 o 6 años, no recuerdo, que hasta en camiones, ¿no? Andaban ahí diciendo tal año. ¿Cuándo iba a ser? En el 2012, creo, ¿no? Yo creo para que se juntara con lo de los mayas, ¿sí? Y van a salir. Y créame, ahorita cuántos falsos apóstoles hay y dan fechas y dicen, este año ya. Pero parece que a la gente se les olvida porque termina ese año y les vuelven a decir, no, ahora sí este año. Y se les olvida y vuelven a dar otra fecha. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿que Jesús faltó a su palabra? ¿Le falló a Jesús su palabra? No. Lo que nos quiere decir es que nuevamente los hombres, voy a decirlo así, nos equivocamos. Sobre todo queriendo adivinar cuándo va a ser su venida. Porque estas señales que está hablando aquí
estaban hablando de la destrucción del templo. Versículo 15 hasta el 28 sigue hablando de un tiempo de angustia que nunca ha habido, pero hay algo bien importante que nos dice en la profanación del templo, la abominación desoladora del que habló Daniel. El templo de Jerusalén profanado. ¿Sí? Y añade Lucas, en este mismo pasaje, en Lucas, él añade, cuando vean que la ciudad está rodeada de ejércitos, entonces sepan que la destrucción ha llegado. Y entonces Jesús les dice, lo que les digo, cuando vean todas estas cosas, ¿qué deben hacer? Salir huyendo. El que esté en el campo ni regrese a Jerusalén. El que esté en la azotea ni tome su capa y salga de la ciudad. Quiero hacer en 5 minutos o menos, ¿sí? Nada más pensar en la destrucción del templo. Ese hecho histórico, ¿sí? En la historia se ve que ocurrieron muchos intentos de los judíos por independizarse de los romanos. Y llegó un punto que la tensión era tanta que hubo una guerra, ¿no? En el año 66 y termina en el 70 con la destrucción de Jerusalén. Y después, en el 132, se levanta también otra guerra, ¿sí? Pero en esos tiempos, dicen los historiadores que se levantaron muchos falsos cristos diciendo, yo soy el Mesías y yo les voy a dar la libertad de los romanos. En esa guerra, cuando es destruido el templo, así sucede. Y hay un historiador, Josefo, que es un historiador judío, ¿sí?, del primer siglo, y dice él que los judíos recurrían a medidas drásticas que resultaban en baños de sangre. Los judíos entre sí, habían grupos que estaban peleando y no se ponían de acuerdo, y dice resultaban en baños de sangre. Y dice que viendo todos esos conflictos internos, algunos deseaban que los romanos entraran y tomaran nuevamente Jerusalén, o sea, trayendo la paz, ¿no?, sobre Jerusalén. Algunos judíos que estaban allí, ¿sí? Pero pensaban que esta guerra los iba a librar de esa opresión de los romanos, ¿sí? Y bueno, dice aquí, fíjese lo que escribió Josefo. Los sediciosos, o sea, los que estaban haciendo esa revolución, luchaban sobre montes de cadáveres y los muertos que pisoteaban avivaban su furor. Dice que eran tantos los muertos que ni los sepultaban, los dejaban en la calle, y entonces cuando estaban peleando iban y pisando sobre los cadáveres, y eso los hacía sentir más coraje. Dice que saqueaban y asesinaban para obtener comidas y riquezas. El general romano que entró a Jerusalén, que destruyó Jerusalén y el templo, se llama Tito. Y entonces los senadores de Roma le querían dar un premio, ¿sí?, una corona a Tito por esa victoria. Y él no la quiso aceptar porque dijo, no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Mismo Tito estaba diciendo, ese pueblo, Dios lo abandonó. Y según Josefo, hubo más de 1 millón de muertos, principalmente judíos, en esa guerra. Dice que mientras millares morían de hambre y hasta algunas madres comían a sus propios hijos, los líderes exhortaban a la gente a esperar una intervención milagrosa de Dios para salvarlos. Miles de muertos y madres comiendo a sus propios hijos. La misma situación que cuando, en el tiempo de Jeremías, cuando llegó a Babilonia a destruirlos. Entonces, cuando usted lee las señales que Jesús está diciendo, usted puede decir, está hablando del fin del tiempo. En realidad lo estaban viviendo en carne propia a esos discípulos, ¿sí?
Todas esas cosas que Jesús dijo se cumplieron históricamente cuando venía el ejército romano y rodeó la ciudad. Entonces dice que muchos que estaban en los alrededores de Jerusalén, ¿qué hicieron cuando vieron a los romanos? Fueron y se refugiaron en Jerusalén. Entonces imagínense una ciudad sobrepoblada, sitiada y con poco alimento. 5 meses duró ese sitio. Pero algunos cristianos recordaron lo que Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Huyan. Y ellos huyeron y salvaron sus vidas. De hecho, muchos escritores del Nuevo Testamento que escribieron después de la destrucción del templo, a veces ni la mencionan, ¿no? A veces ni mencionan la destrucción del templo, ¿sí? O sea, para los cristianos, en realidad, no estoy diciendo que no les afectara porque ellos eran judíos, ¿sí? Pero no fue como a los judíos que permanecieron y habían puesto su esperanza en ese templo. Todo fue destruido. Verso 34 del capítulo 24. ¿Por qué le digo que está hablando también de la destrucción del templo? Todas estas señales. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? Ellos. Si Jesús estaba ahí alrededor del año 30, 33, y esto pasó en el 70, en menos de 40 años, sucedió lo que Jesús había dicho. ¿Sí? Pero bueno, termina diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? ¿La palabra de Jesús se va a cumplir? ¿Sí o sí? ¿Sí? Por eso dice en el verso 30, entonces verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál será esa señal del Hijo del Hombre? ¿Sí? Ya lo vimos, Jesús tomando su reino. Y la destrucción del templo sería una evidencia de qué, o una confirmación de qué, de que Jesús ya estaba reinando en el cielo y estaba haciendo juicio sobre esa generación de judíos. Esta era la evidencia. La destrucción del templo confirmaba que Jesús ya había tomado el trono en el cielo, ¿sí? Y estaba juzgando. Bueno, ahora, usted se va a preguntar entonces y va a decir, entonces Jesús no dice que va a regresar. Sí. La respuesta a la segunda pregunta de cuándo será la venida y el fin del siglo, lo va a decir del verso 36 en adelante. Pero ¿qué cree? ¿Cuál es la señal? ¿El día y la hora? Nadie la sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces imagínense la arrogancia de los apóstoles o profetas actuales que dicen, yo sé más que los ángeles porque yo sé cuándo regresa Cristo. Si mismo Jesús dice, ni los ángeles saben el día y la hora, nadie lo sabe. Lo que sí dice en el verso 38 es cómo van a ser esos días. ¿Cómo van a ser? Como en los días de Noé. ¿Cómo? Cada uno estará ocupado en sus cosas, disfrutando, vamos a decirlo así, entre comillas, de la vida, sin tener en cuenta a Dios y sin escuchar el llamado de Dios a sus vidas. ¿Noé les estuvo hablando y lo escucharon? No. ¿100 años les estuvo hablando y lo escucharon? No. ¿Qué estaban haciendo? Casándose, dándose en casamiento, o sea, viviendo su vida sin tomar en cuenta a Dios. ¿Esa situación la vivimos el día de hoy? Sí. Cada uno estaba preocupado en sus propios asuntos hasta que vino el fin. Y entonces la venida de Jesús dice, así será la venida, así será mi regreso. De la misma manera, no nos dice en realidad una señal específica. Algunos podrían irse ahí a los versos que dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Pero estas señales
son literales, porque según Pedro en Hechos 2, tomando en cuenta que eso viene de Joel, ¿de qué está hablando? De la venida del Espíritu Santo. Ajá. Pero en realidad, lo que nos dice estas señales es que va a ser el juicio tan terrible, que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Ajá. ¿A cuánto les va así tan mal, un día que dicen, hoy ni el sol me calienta? Uh-huh. Pero hoy sí estaba calentando el sol, ¿no? Sí. Pero le estaba yendo tan mal que ni el sol le calienta. ¿Es literal o es una metáfora? Es una metáfora que está diciendo, pues me sale todo mal. Aquí está diciendo, va a ser tan terrible el juicio que es como si el sol se oscureciera, como si la luna no diera su resplandor, como si las estrellas cayeran del cielo. Entonces, muchas veces estamos tan preocupados en las señales que descuidamos conocer a Dios, descuidamos nuestra relación con Dios, porque estamos pensando, si reconozco una señal y la identifico y digo, ya es esta señal, ahora sí me preparo, porque ya viene Cristo. Sí, pero no. De hecho, en 2 Tesalonicenses, lo voy a leer rápidamente, Nueva Traducción Viviente, 2 Tesalonicenses 2, 1 dice, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Pablo les está advirtiendo que ya había gente que decían, es que ya vino o ya viene, ya es ahorita. ¿Cuándo está diciendo esto Pablo? En el primer siglo. Gente en ese tiempo ya estaba diciendo, ya ha comenzado. Desde el tiempo de los apóstoles ya habían personas. Y efectivamente, si yo le dijera que estamos en los últimos tiempos, ¿estamos en los últimos tiempos? Sí. Si yo le dijera que estamos en los postreros tiempos, ¿estamos en los postreros tiempos? Sí. Pero los postreros tiempos comenzaron desde que Jesús vino a esta tierra. Comenzaron el tiempo final. Muchos dicen, es que cada día está más cerca la venida de Jesús. Por supuesto, cada día está más cerca. Cada día está más cerca. Si Jesús iba a venir en el 2100, ya estamos más cerca. Pero si Jesús iba a venir en el 3000, falta mucho, pero estamos más cerca, lógicamente. Lo único que podemos estar seguros, ¿qué es? Que viene. El día y la hora, nadie la sabe. En Mateo 24 nos dio señales, pero las señales ¿de qué? De la destrucción del templo. Y se cumplió al pie de la letra. Lo único que Jesús dijo es que iba a regresar y debemos estar preparados. Perseverar, dice el verso 13, perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. La destrucción del templo era necesaria. Ya no tenía necesidad de ese templo, ya no tenía razón de ser. Primero como juicio de Dios, pero también porque ya estaba Jesús. Además, hablando de un nuevo pacto, como dice también Hebreos 8, al final del capítulo, al decir nuevo pacto, dice, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ese templo representaba el antiguo pacto. Ya no había necesidad, iba a desaparecer. Pero, hermanos, este cumplimiento de la palabra de Cristo nos da una certeza de lo que Él dijo se cumple. Y si lo que Él dijo se cumple, Él dijo que regresaría, que Él va a volver. Y eso es lo que esperamos.
Esto nos da la certeza de que Él va a cumplir su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y en realidad es lo que anhelamos, su regreso. Y es lo que debemos amar. El día que nuestra redención plena llegue. Pero ¿cómo debemos esperarlo? Estar preparados todo el tiempo. Porque el día y la hora nadie la sabe. Si viene dentro de 1000 años, usted y yo vamos a morir tarde o temprano y debemos estar preparados. Póngase en pie. Piensa en esto. ¿Cómo debe afectar esto a su vida? Si usted sabe que Jesús va a regresar, si usted sabe que Él cumple su palabra, ¿cómo debe esperarlo? Dice al final de Mateo 24, como esos siervos que cumplen lo que Jesús o lo que su Señor les dejó dicho. Estar preparados. Padre, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia. Te bendecimos, oh Dios, por esta palabra. Sabemos, Jesús, que tú regresarás y anhelamos tu regreso. Esperamos tu venida, amamos tu venida y oramos, sí, Señor, ven. Esa es nuestra oración. Cada día queremos, Señor, vivir pensando que tú puedes regresar en cualquier momento o que nosotros podemos ir contigo. Ayúdanos a permanecer fieles, a perseverar hasta el fin. Guárdanos en ti, guárdanos en tu palabra, Señor, que podamos tener la certeza de que aunque pase el cielo, aunque pase la tierra, tu palabra se cumplirá al pie de la letra. Oramos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.